Vamos a esperar Hola, buen igual día. 2 o 3 minutos más. Escuchen una cosita. El parcial lo vamos a tener en principio, porque no sé si a ustedes les llegó algo de fecha 19 de mayo, algo así, porque como son virtuales, capaz que les establecen fecha más allá de las que les diga yo. Nosotros vamos a tomarlo en ramos. Pero para fin de mes, la idea es que esta primera parte es un poquito más larga que la segunda. O sea, como en algunos casos, para algunas cátedras que no tienen aula o que no consiguen aula, tienen que sí o sí tomar en la fecha que les da el CBC. En nuestro caso vamos a estar tomando la última semana de este mes. Después les confirmo si es el martes o es el viernes. ¿Estamos? Bueno, Eh, Dicho esto, vamos a arrancar. Vamos a arrancar a ver la Constitución Nacional un poquito. Para la clase que viene, les voy adelantando, voy haciendo para que puedan entrar el resto de sus compañeros. Para las clases que vienen, lean 2 fallos. Después lo comparten o lo reiteramos al final. Fallo Siri, fallo COT. Están en la bibliografía. Perdón. Siri COT es para la siguiente. Fallo Calvin y fallo Caballeros de la Noche, vamos a leer. Siri COT lo vemos después cuando veamos mecanismo de garantía. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de Constitución Nacional, todos lo que fueron esos momentos constitucionales, que tratamos control de constitucionalidad el otro día y demás, ¿no? Vimos control de constitucionalidad y cuando hablamos de hablamos de estos 3 momentos y los repetimos en los tipos de derechos que tuvo o que tuvieron, siendo el primer momento este momento de los derechos civiles, los derechos estos originarios, bien derivados de principalmente la Revolución Francesa, con un Estado completamente ausente, donde se pretendía la cero injerencia del Estado, para después, luego de notar una serie de abusos por parte de los particulares, por falta de control del Estado, se llega a este segundo momento, que es el de los derechos sociales, donde el Estado se empieza a meter un poco, se mete tanto en la dinámica laboral, es decir, en los derechos del trabajador, como a proteger los derechos de aquellas personas que no están en condiciones de trabajar, o porque son menores de edad, o porque son personas con discapacidades, con problemas físicos, o porque son madres gestantes, es decir, o personas que ya terminaron de trabajar, es decir, personas que ya no pueden ser utilizadas laboralmente en la vieja concepción, por lo cual todo ese universo de personas también tiene que tener una protección. En nuestra Constitución Nacional se ve en ese segundo momento a través del 14 bis. Y el tercer momento constitucional lo encontramos con lo que son los derechos de tercera generación, estos derechos colectivos, estos derechos que son para un grupo y no para un individuo en especial. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la primera parte, Constitución en mano, aquellos que tengan, les va a ser mucho más fácil de entender, y nos vamos a centrar en el artículo 18 principalmente. La idea es que ustedes, pues esto en el examen yo tiendo a preguntarlo a ver si pueden identificar estos derechos civiles, cuáles son sociales, cuáles son de tercera generación, pero que viendo simplemente la Constitución podamos determinar si estamos ante un derecho, si este derecho es un derecho de primera, de segunda o de tercera generación, si estamos ante una declaración o si estamos ante una garantía. Son 3 cosas muy distintas, a ver. Pero una cosa es decírselos en la teoría y otra cosa es que viéndolo en la Constitución ustedes se puedan dar cuenta de qué es esto. ¿Qué entienden ustedes como una declaración? ¿O qué podría ser una declaración? A ver, ¿qué piensan? Sin haber estudiado también lo pueden intentar entender. ¿Qué es declarar algo?
como disponer algo. Sí, pero pensalo a nivel personal. A ver, vos haces una declaración. ¿Qué estás diciendo? Hablar sobre un hecho. Estás dando tu testimonio. ¿Hablar sobre qué dijeron? Sobre un hecho, algo que pasó. Sí, o que quieras que pase. A ver, el declarar algo, vos estás manifestando, sobre todo en términos constitucionales, estás manifestando una voluntad. Estás diciendo, yo, el famoso he dicho, ¿no? El famoso yo digo esto, le doy un sentido a lo que digo. Es decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Le estoy dando una dirección a la Constitución Nacional. Declaro que quiero hacer esto, es decir, manifiesto, le cuento a todos lo que estoy haciendo, lo que van a poder hacer, para qué les va a servir, para qué les va a servir esta Constitución o para qué van a poder hacer si vienen a la Argentina. Es decir, le doy un rumbo a lo que escribo. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de las fuentes del derecho que les dije, por ejemplo, que había una fuente que era el espíritu de la ley? Entenderá que las leyes tienen un espíritu, es entender o buscar en la interpretación de estas leyes el para qué fueron hechas. Muchas veces, a ver, los abogados somos fantásticos para encontrar dos o tres interpretaciones distintas sobre algo, ¿no? Que muchas veces las tienen, muchas veces están hechos con un lenguaje muy vago que permite que esto se interprete de una forma o de otra. Este espíritu de la ley, el saber para qué fue hecha, cuál fue el objetivo, cuál fue la finalidad de la ley, no, a la justicia principalmente y a los abogados cuando no, obviamente no tratan de tergiversar el real sentido para conseguir un resultado favorable, nos ayuda mucho. Es decir, para cubrir estas lagunas o estos errores de interpretación nos ayuda muchísimo para darle sentido a la ley o a lo que estamos leyendo. Bueno, la parte de lo que son las declaraciones de la Constitución Nacional nos sirve mucho para esto, nos sirve mucho para aclarar hacia dónde vamos. Creo que el lugar donde más declaraciones van a encontrar en la Constitución Nacional, ¿dónde podría ser dentro de la primera parte? ¿Qué piensan? ¿En qué parte de la Constitución Nacional los constituyentes están diciendo el para qué están haciendo la Constitución Nacional? ¿Saben? Preámbulo. Preámbulo. Claramente, a ver, lean el preámbulo, ¿no? Los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen, en cumplimiento de pactos preexistentes. ¿Por qué esto de cumplimiento de pactos preexistentes? Porque para crear la Constitución Nacional hubo una serie de acuerdos, siendo el último el Pacto de San José de Flores, donde Buenos Aires accede a entrar, ¿no? Y acá les dice, con el objeto, ¿para qué hicimos esta Constitución Nacional? No la interpretemos en otro sentido que es para, estoy un poco oxidado, pero es constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, promover la paz interior, proveer al bienestar general, promover a la defensa común, ya me mareé, pero bueno, asegurar la libertad de los hombres, etcétera, etcétera. A ver, les dicen el para qué fue hecha la Constitución Nacional, cuál fue el objetivo, cuál fue el rumbo en el cual ante cualquier duda tengo que interpretar esta Constitución. Para proteger nuestro derecho ante el poder, ante el gobierno, o Entre ante otras todo cosas, aquel que pueda. pero hay un montón de partes interpretativas de la Constitución Nacional. No solamente la protección de el ciudadano frente al poder del Estado, que es una relación de subordinación, ¿no? Entre otras cosas fue para eso, Gabriela. Pero hay mucho más. Eso lo vas a encontrar específicamente cuando hablas de derechos, ¿no? Vos decís que que como ciudadanos tenemos derecho a esto, derecho a aquello, derecho a aquello. La Constitución Nacional tampoco es un catálogo de derechos. Tampoco es tenemos estos derechos y no tenemos otros.
solamente tenemos los que están en la Constitución Nacional. Los que están en la Constitución Nacional se llaman derechos explícitos. Básicamente los estoy escribiendo, estoy explicitando cuáles son estos derechos, por lo cual es muy claro que estos derechos los tenemos. Pero hay otra categoría de derechos que son los derechos implícitos. Es decir, derechos que vienen con la Constitución Nacional. Con lo cual, si nosotros nos vamos a una teoría más naturalista, estos derechos son inherentes a la persona. Entonces, la Constitución Nacional ni los nombra porque se entiende que están implícitos, que antes de la Constitución Nacional estos derechos ya existen. Los bionaturalistas los llaman derechos naturales, Kelsen lo llamó norma fundante como aquel conjunto de derechos universales que son comunes en todas las naciones, ¿no? Más o menos algo así dijo Kelsen. Que después dijo que primero decía que eso no existía. Pero bueno, al margen. Hay derechos que venían, entre ellos, como les dije antes, el derecho a la vida. Busquen en la Constitución Nacional, puede haber alguna mención a la vida por la negativa respecto de lo que es pena de muerte o las prerrogativas de sangre, pero no diciendo todo individuo tiene derecho a la vida, como sí lo dicen respecto al derecho a la propiedad. Estos derechos están divididos en dos partes. Tenemos derechos de primera generación, en tres partes, perdón. Derechos de segunda, como dijimos con el 14 bis, y derechos de tercera generación en la parte que se agrega con la reforma del 94 llamada Nuevos Derechos y Garantías. ¿Hasta acá estamos bien? Pero ¿qué pasa? La Constitución Nacional puede nombrar un montón de derechos, pero es muy complicado el entender cómo hacerlos efectivos. Nosotros vamos a tener dos tipos de garantías explicadas en la Constitución Nacional. Antes que nada, quiero aclararles que con la reforma del 94, tema que vamos a tratar un poquito más a fondo en la segunda parte, se incorporan no solamente estos derechos de tercera generación, sino que a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, cosa que ya les dije, se incorporan originariamente 7 tratados sobre derechos humanos a los cuales se les da jerarquía constitucional. Por lo cual, los derechos contenidos en esos tratados también pasan a tener jerarquía constitucional. Luego vamos a discutir si integra o no integra el texto. Es una discusión al cohete, básicamente, porque si esos derechos tienen la misma jerarquía, aun cuando no estén dentro de la Constitución explícitamente, al tener la jerarquía constitucional, son constitucionales estos derechos. ¿Está? Temas que no pueden estar dentro del texto constitucional explícitamente porque la reforma no permitía modificar artículos o incorporar artículos que modifiquen la primera parte, por lo cual se hizo como por el costado, por decir una manera. A esos 7 tratados se agregaron después, hasta el año pasado eran 13, o sea, 6 tratados más. Y se previó una forma rápida de incorporar nuevos tratados a la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando incorporan o dan jerarquía constitucional a un tratado sobre derechos humanos, son los únicos que le podemos dar, ¿qué estarían haciendo en la Constitución Nacional? Si yo le doy jerarquía constitucional, incorporo nuevos derechos a la Constitución Nacional, ¿qué estaría Estamos haciendo? avalando lo que dice el nuevo decreto, el nuevo... ¿Cómo, Gabriela? Espera, perdóname. ¿Qué estaría haciendo con el texto? Avalando. No lo estoy avalando, porque en realidad piensen, tengo un texto constitucional y de golpe vengo y digo, este tratado tiene jerarquía constitucional. Supongamos Y lo que ese está tratado... reformando. ¿Qué? Lo está reformando.
Estoy haciendo una reforma. En cierta forma, al agregar derechos o modificar derechos, estoy reformando la Constitución Nacional. ¿Qué pasa? Yo originariamente, cuando incorporé los primeros 7 tratados, lo hice en un proceso de reforma constitucional, con lo cual lo podía reformar. El tema es que si cada vez que quiero incorporar o darle jerarquía constitucional a un tratado, tengo que reformar la Constitución Nacional, es decir, votar una ley de reforma, convocar una convención constituyente, para que esta convención constituyente haga un nuevo texto de reforma y en este nuevo texto de reforma luego se apruebe para tener una nueva constitución, era ridículo. Entonces la propia Constitución en su reforma del 94 previó un mecanismo de reforma rápida, vendría a ser, que es que cada vez que yo quiera incorporar un tratado internacional o darle jerarquía constitucional, mejor dicho, un tratado internacional sobre derechos humanos, lo que tengo que hacer es votar esa jerarquía con la misma mayoría que se requiere para votar una reforma constitucional, que es de las 2/3 partes de los miembros del Congreso. ¿Se entiende? Se prevé un mecanismo de reforma rápida, porque al fin y al cabo sí se está reformando la Constitución. Bien, estaba hablando de los derechos. Tenemos derechos explícitos, derechos implícitos. Y a su vez tenemos garantías constitucionales. Ustedes van a encontrar principalmente lo que hacen a las garantías del proceso, las garantías judiciales que nosotros tenemos, las van a encontrar en el artículo 18. Mientras que las garantías o los llamados mecanismos de garantía van a estar en el artículo 43. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Las garantías del 18 nos van a decir a nosotros, en general, qué es lo que no puede pasar, qué derechos no se me pueden violar a mí para tener un juicio justo. Principalmente están orientadas al derecho penal, pero se extienden generalmente al derecho común, derecho civil, derecho comercial. Si a mí no se me respeta alguna de estas garantías, estaría ante un proceso arbitrario. Y este proceso podría ser nulo, este proceso podría ser inconstitucional. Así que cuidado, es decir. Ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Mientras que los mecanismos de garantía están pensados para defender todos estos derechos que yo les voy nombrando a lo largo de leer la lectura del texto constitucional. Si yo tengo una violación a alguno de estos derechos, la propia Constitución con la reforma del 94 me da herramientas para que yo pueda rápidamente subsanar esta situación y volver al estado de protección. Lo vamos a hablar dentro de 2 clases cuando veamos Siri y COT. ¿Está? Después ahí voy a explicar lo que son los mecanismos de garantía. Haciendo una lectura rápida, Constitución en mano, vamos a tratar de diferenciar lo que es un derecho, una garantía, lo que es una mera declaración. El artículo 1 de la Constitución Nacional. Vamos leyendo rápido y yo les aclaro y charlamos así muy rápido este tema. ¿Qué dice? La Nación Argentina adopta la forma de gobierno ¿cuál? ¿Alguien sabe? Representativa Republicana Federal. Representativa Republicana y Federal. Lo vemos la última clase si quieren para cuando hablemos del proceso de sanción de una ley, pero básicamente representativa es que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Republicana porque, entre otras cosas, tenemos división del poder, periodicidad en la duración de los mandatos, elección popular de los gobernantes, responsabilidad por los actos de gobierno, igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Después lo vamos a tratar un poquito más en profundidad. Artículo 2. Este siempre es un artículo de debate. Piensen que nuestra Constitución Nacional tiene su origen ¿en qué año? Dijimos. Para empezar a contar. Primera Constitución. 1853. 1853 a 1860. 1860. ¿Cuáles son nuestras raíces
preconstitucionales, es decir, nosotros éramos una colonia española. ¿Religiosamente era fuerte el gobierno español o no era fuerte? ¿Qué piensan? Cada vez que se fundaba un pueblo, que estaba la Plaza del Pueblo, enfrente de la Plaza del Pueblo, ¿qué había? Y la iglesia. Sí, todo. A ver, colonia, iglesia católica, por todos lados, iglesia católica, cada pueblo tenía su iglesia, hoy muchas más. Colonización o genocidio a los indios respecto de una fuerte evangelización, ¿no? A veces, digamos que no por medios del convencimiento, sino a través de la fuerza. Y nuestra Constitución no escapa a estas concepciones católicas, por lo cual dice el gobierno federal, es decir, el gobierno de la nación, sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los diputados tienen que ser católicos, que todos los senadores tienen que ser católicos, que el presidente tiene que ser católico, ¿o qué quiere decir? El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Alguno de ustedes tiene hijos? ¿O son todos muy pequeños? Gabriela, Sí, ¿va a escuela pública, escuela privada, escuela de qué tipo? empezó la facultad ahora, tiene 18. ¿Fue escuela pública, escuela privada? ¿Qué tipo? Privada, privada, ¿Privada de qué tipo? eh, religiosa. Bien. ¿Pero por qué fue una religiosa y no fue una escuela bilingüe de todas estas? Hay una diferencia de precio, ¿no? Sí. Bastante grande. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué la escuela católica es más barata? ¿Alguien sabe? Porque está Está subsidiada por el por el Estado. Estado. Ahí tienen la respuesta a lo que les acabo de decir. Es decir, mi hijo también va a una escuela católica. ¿Por qué? Porque es más barato, claramente. ¿Por qué? Porque el Estado la subsidia, porque tiene la obligación constitucional de sostener el culto católico, con lo cual ayuda a las iglesias, ayuda a los colegios católicos y demás. Básicamente, si yo tengo una escuela que responda a otra religión, debería cuestionar la constitucionalidad o pedir la igualdad ante la ley como iglesia, como escuela de otro credo, mismo como iglesia de otro credo. ¿Se entiende? Las autoridades ejercen el gobierno federal. Esto tiene que ver también con el artículo 1. Donde residen, esto es la residencia del gobierno federal, que es en la capital federal, etcétera, etcétera, etcétera. La capital federal, que hasta el año 94 era un gobierno de la nación, era un territorio nacional, no era un territorio autónomo. Actualmente no llega a ser, no es una provincia la ciudad de Buenos Aires, tiene una autonomía media rara porque sigue siendo el asiento de la autoridad nacional. En esto de un gobierno federal con sede de todo en Buenos Aires, digamos que contradice bastante los principios. Artículo 4 no importa, pero básicamente dice, los primeros artículos ordenan un poquito el Estado, más allá de que el orden esté en la segunda parte. Artículo 5, este es importante, pero sigue hablando de cada provincia. Dice, cada provincia dictará su propia constitución. ¿Qué límite le pone esta constitución? Básicamente, norma superior, constitución nacional. No puede ir en contra, sino la propia constitución provincial es inconstitucional. Intervención del gobierno federal cuando hay conflicto. Es el artículo 6. Artículo 7 es muy importante, no ahora en este momento de su carrera, porque habla de que cualquier acto de gobierno se presume válido. ¿Está?
Por lo cual, si yo quiero cuestionar un acto de gobierno, quiero decir que es ilícito, tengo que yo probar que es ilícito y no al revés. ¿Está? En principio es lícito. Para que sea, no es que lo tengo que probar, perdón. Para que sea declarado ilícito, tiene que ser en todo caso la autoridad jurisdiccional, la autoridad judicial, los tribunales, se lo traduzco, los que digan que algo es ilícito. Pero en principio es lícito, ¿tá? Y tiene plena efectividad. Si el Estado Nacional saca una ley, si el gobierno saca un decreto, tiene validez hasta tanto me digan que no la tiene. ¿Está? Y acá empezamos. Los ciudadanos de cada provincia, igual sigue siendo organizativo, pero no importa, gozan de todos los derechos, privilegios, inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. Es decir, yo soy ciudadano de la nación, no soy ciudadano de la provincia. Entonces, tengo los mismos derechos en todo el país. Esto está pensado, la extradición de criminales está pensado para la época originaria de la República. Ya no hay extradición entre provincias porque justamente es federal, es una nación. Pero bueno, está pensando en la época postcolonial, era muy habitual el gobierno de los caudillos, con lo cual cada provincia retenía sus presos, por decirlo de una manera, ¿no? Aduanas. Las aduanas son nacionales, por lo cual las provincias no pueden poner sus propias aduanas en los países. Igual esto no les influye. No se puede cobrar, artículo 10, lo que dice es que no se puede cobrar por la circulación de bienes nacionales, es decir, yo no puedo cobrar el paso de provincia de los bienes. En todo caso, lo que se está cobrando es un peaje a la circulación que tiene que ver con el mantenimiento de la ruta. Pero no puedo cobrar por trasladar bienes de una provincia al otro, no puedo tener una aduana entre provincias. Sigue la misma idea de lo anterior. Después habla de los buques. Empezamos en el artículo 13. Y luego ya empezamos con los derechos. Esto tiene mucho que ver con la organización. Podrán admitirse nuevas provincias en la nación. Esto pasó muchas veces. Un montón de territorios nacionales, siendo el último Tierra del Fuego, de golpe se convierten en provincias. Tierra del Fuego, hasta no hace tanto tiempo, era un territorio nacional. Ahora es una provincia, todos lo conocemos. La gran mayoría de ustedes nacieron con Tierra del Fuego como provincia, pero fue el último territorio nacional en federalizarse. ¿Qué quería decir que era un territorio nacional? Que pertenecía a la nación, no tenía un gobierno propio. No podrá elegir, pero dice, pueden admitirse nuevas provincias. Esta la primera parte es muy fácil. Pero no podrá elegirse una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de las provincias interesadas, federalismo, y del Congreso. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo partir una provincia a la mitad, proyecto que siempre se hizo respecto a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es muy grande, es ingobernable, chicos, con lo cual siempre se habló de dividirla. El problema es que en la división hay gran parte de la provincia de Buenos Aires sostiene a otra parte de la provincia de Buenos Aires por una cuestión de ingresos, por una cuestión de administración, no por una cuestión de pobreza. Con lo cual, ¿cómo se hace esta división? Los que tenemos todo claro que por un nivel de calidad de vida, el norte de la provincia de Buenos Aires pugna por esto, mientras que el sur de la provincia de Buenos Aires o gran parte del oeste de la provincia de Buenos Aires no lo quiere. Es decir, no le conviene porque sería perjudicial para los ciudadanos, ¿entiende? Pero podría hacerse, sí. Obviamente, el poder legislativo de la provincia de Buenos Aires tendría que
disponer por ley esta división y ser aprobado luego por el Congreso Nacional. También podría hacerse esta división, quizás mucho más difícil, federalismo pleno, que una parte de la provincia de Buenos Aires se junte con una parte de la provincia de Entre Ríos y forme una nueva provincia. También, mismo sistema, la legislatura de Entre Ríos más la legislatura de la provincia de Buenos Aires tendrían que votar esta modificación y el Congreso aprobarla. Nada. Vamos a leer brevemente artículo 14. Acá, artículo 14 son derechos civiles plenos. Esto es Revolución Francesa, pero al mango. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Importante. Uno de los límites que se establece a los derechos, ustedes van a escuchar muchas veces los derechos no son absolutos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir que tengo derechos por sobre cualquier otra cosa. No puedo decir, tengo un derecho, yo tengo el derecho, así que nadie me lo puede violar y no hay forma de que a mí me quiten este derecho. Los derechos pueden ser limitados. Lo que no pueden ser es destruidos. Yo puedo ponerle límites a los derechos. Primer límite que le puedo imponer a un derecho es el límite de la ley. Yo por la ley puedo reglamentar un derecho y decir dónde se encuentra el límite de esto. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Ustedes tienen una casa, ¿no? Supongamos, ¿qué derecho estaríamos hablando? A la propiedad privada. Derecho a la propiedad privada, excelente, muy bien. ¿Este derecho es absoluto? ¿Nadie me puede quitar mi propiedad privada? Legalmente hablando, ¿eh? Y no, porque te la pueden expropiar. Primer límite. ¿Puede ser expropiado? Ley. Una ley dice que por una causa de utilidad pública, es decir, quiero construir una autopista que va a beneficiar a todo el mundo, tengo que tirar o tengo que eliminar todas las viviendas que están en esta línea por donde va a pasar la autopista. Yo tengo mi derecho a la propiedad, es decir, ¿a mí qué? No, a mí no me van a sacar porque es mi casa. No, a mí me van a indemnizar conforme corresponda al valor de la propiedad, que tampoco es el valor fiscal este que nos cobran con los impuestos, que es ridículo generalmente, sino que al real valor de mercado. Nos van a pagar la propiedad lo que vale para expropiarla. Hay un fallo muy famoso que tenía que ver con una ampliación de la Avenida de Mayo, originariamente, donde se expropiaron un montón de viviendas para poder ampliar, y luego no se hizo parte de esta ampliación. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Quiso salir a vender las propiedades que fueron objeto de expropiación, a lo cual la persona que había sido expropiada lo que hace es presentar un reclamo judicial para que le reintegren su vivienda, porque aparte tenía un valor sentimental, ¿no? Que ese valor sentimental sí no se paga al momento de indemnizarte. A lo cual le terminan diciendo al gobierno nacional que básicamente el objeto de esa expropiación fue para construir esta reforma, que si la reforma no se hizo, no puede salir a vender la propiedad, sino que tiene que tirar todo lo que hizo para atrás. Pero bueno, si tenemos una causa de utilidad pública, a mí me pueden quitar mi propiedad. Y el segundo motivo, supongamos que hay un juicio entre Luca y yo, supongamos, y yo le debo. Él, por la vía correcta, inicia una demanda judicial, terminan determinando que esta deuda existe, a lo cual, por sentencia, me pueden quitar mi propiedad, me pueden quitar mi vivienda, rematándola para que yo pague esta deuda, si es que no la puedo pagar por mi cuenta. Me pueden embargar el sueldo, que al fin y al cabo es mi propiedad, porque es mi sueldo. Me pueden embargar una parte de mi sueldo, también estarían negándome de mi propiedad. Con lo cual, no son absolutos los derechos por
limitación de la propia ley. Es la ley la que dice en qué casos me pueden negar mis derechos. Pero hay otro límite. A ver, hagamos una situación hipotética. Yo en mi casa vivo solo. ¿Puedo caminar desnudo dentro de mi casa? ¿Puedo escuchar Sí, música dentro de mi casa? Bien. sí, La misma situación. Estoy en mi casa, pero tengo un balcón a la calle. ¿Puedo salir desnudo al balcón de mi calle? ¿De la calle? No, no, ¿Escuchar la música al mango a las 5 de la mañana? no. no. ¿Por qué? ¿Contra qué estoy chocando ahí? Contra los derechos de tus vecinos. Segundo límite a los derechos. Los derechos de uno se encuentran limitados por los derechos de los otros. ¿Dónde van a ver esto? La clase que viene, cuando veamos Ponseti y Balbín, van a ver libertad de prensa contra derecho a la intimidad, choque de derechos, cómo se arregla, qué es lo que pasa. Entonces, pregunta de examen, ¿son absolutos los derechos? No. ¿Cuáles son los límites? ¿La ley o el derecho a un tercero? ¿Está? Y acá sí empieza la Constitución a dar explícitamente una serie de derechos. Dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, derecho de primera generación, derecho de trabajar, no derecho del trabajador. Esto hace al que ejerce la industria, es decir, al dueño del comercio, al que trabaja por su cuenta, etcétera, no al que trabaja dentro de la empresa de otro, ¿está? A eso se refiere el derecho a trabajar, pensado desde este lado. De navegar y comerciar, lógicamente. De peticionar a las autoridades. Ustedes no es que la autoridad les tiene que dar permiso a ustedes para que les reclamen o no. Ustedes siempre tienen el derecho de reclamarle a la autoridad lo que ustedes consideren que esté mal, o de pedirle que haga, o de pedirle que deje de hacer algo. Ese es un derecho constitucional. El acceder a la autoridad y poder pedirle que haga algo es un derecho constitucional. Les voy traduciendo más o menos cómo se llama cada derecho. Este es derecho de petición, ¿no? Obviamente. De entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Derecho a la libertad ambulatoria. Yo puedo moverme libremente por la nación y puedo libremente, con las excepciones que establezca la ley, salir del país. Excepción, si soy menor de 18 años, requiero el permiso de mis padres para salir. Requiero, depende de la edad, estar acompañados por un mayor. Puedo circular salvo que esté condenado. Mi derecho a la libertad ambulatoria puede ser coartado por una condena lícitamente dictada en sede judicial. ¿Está? Hay ciertos casos donde todos estos derechos que estoy diciendo pueden ser limitados un poco más, como por ejemplo durante la vigencia del estado de sitio, que es una situación extraordinaria, donde cesan cierto tipo de garantías constitucionales con el fin de reordenar una situación de emergencia, pero es muy provisorio. De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Esto es importante. Yo puedo decir lo que quiero, puedo en la prensa, puedo salir y publicar lo que a mí se me ocurre con limitaciones, porque esto tiene limitaciones y es la propia justicia la que las estableció. Lo que no quiere decir, lo que dice este artículo es que no me pueden censurar previamente. Lo que no quiere decir que no tenga consecuencias posteriores. Ponseti de Balbín. Yo no puedo decir cualquier cosa sin tener consecuencias. ¿Se entiende esto? Es decir, a mí me garantiza que puedo publicar mis ideas. Hay cierto tipo de cuestiones donde la justicia dispuso que
la consecuencia de la publicación podía llegar a ser más grave y actuó porque la publicación ya constituía un delito. No estaba publicando una idea, sino que estaba publicando un delito. Es decir, sobre todo concepciones nazis o neonazis, etcétera, donde la justicia sí actuó previo, pero porque era un delito lo que se estaba publicando. ¿Está? Pero si no, yo puedo decir lo que quiero, pero no quiere decir que no voy a tener consecuencias. Esto se Creo que hubo cruza. un caso de censura previa a Tato Bores, ¿puede ser? Claro, pero fue censura. Eso fue un caso de Claro. censura lo de Tato. Eh, Dispuesto para la justicia igual. donde, donde vos ves que hay una mezcla de esto, donde pasó mucho hace poco, es decir, un ejemplo, pero muy claro, y no es un tema yo trato de ser bastante objetivo cuando veo las cosas, más allá que uno pueda tener concepciones a favor, en contra de determinados políticos. En realidad yo creo que no tengo ninguna a favor de nadie en estos momentos de mi vida. Pero esto va muy de la mano con lo que se llama derecho a réplica, que lo vamos a ver en la segunda parte, que está en lo que son los fallos Sedgman, que es el derecho que tengo yo de pedirle a aquel que expresa una idea contraria a la mía que se retracte públicamente lo que dijo o que lea mi respuesta. En general, cuando, más allá de la sanción económica, lo que se hace es, si yo expreso una idea por medio público, muchas veces también la justicia me impone la obligación de retractarme por medio público. Pasó mucho, yo veía, porque ya llegó, era bastante chabacán el sentido. No sé si ustedes llegaron a ver los que eran los programas de no hace tanto tiempo de La Nata. ¿Alguno llegó a verlo? Tenían muchas cuestiones que estaban muy flojamente chequeadas. Ejemplo, una persona que no es santa de mi devoción, como Delía, creo que se los conté, diciendo, miren lo que dijo Delía, salía primera plana, ¿no? Ahí en pleno programa de televisión, y lo muestran a Delía diciendo, ¿saben cuánto tarda una negra en sacar la basura? 9 meses. Después vas a otro programa que te pasa toda la nota completa y te muestran a Delía siendo entrevistado diciendo, escuché cosas, barbaridades tales como, ¿saben cuánto tarda una negra en sacar la basura? 9 meses. Una locura. Creo que tiene totalmente el significado diferente lo dicho que lo editado. El problema que pasaba en esos medios, que aparte de recibir una sanción económica, se le daba esta obligación de retractarse, ¿y qué hacían? Nunca en ese mismo programa se retractaban, sino que se expresaba, se sancionaba luego por la conducta y se retractaban por radio. Algo que tenía, obviamente, un rating muchísimo más bajo, ¿no? Pero bueno, les era funcional, era una medida bastante, yo diría, antidemocrática a mi entender, o direccionada, pero bueno, responden a determinadas cuestiones, cada uno defiende sus intereses políticos y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que había consecuencias, había una obligación de retractarse y había una consecuencia también económica por el perjuicio que causaba esto. Lo van a ver en lo que veíamos nosotros como peleas entre vedette o divos o lo que ustedes quieran, que uno dice una barbaridad del otro y el famoso bozal mediático que decía, no, es una consecuencia o tiene una sanción económica por esto, por lo cual dicen mejor no sigo atacando al respecto porque voy a seguir pagando por esto, ¿no? Acá tenemos de usar y disponer su propiedad. Lo mismo, derecho a la propiedad. De asociarse con fines útiles, de ese derecho a asociación. Este tipo de asociación puede ser tanto civil, una asociación sin fines de lucro, un club de fútbol, como asociarse para emprender una empresa, ¿no?
de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Chicos, en nuestro derecho de libertad de expresión o en nuestro derecho de intimidad, porque son cosas que muchas veces se tocan, yo, así como tengo el derecho de decir lo que quiero, aunque obviamente después puedo tener consecuencias, también tengo el derecho de no decirlo. ¿Está? Nadie puede ser obligado a decir aquello que no quiere. Hay excepciones. Como testigo en un juicio estoy obligado a decir la verdad. Y estoy obligado a decir las dos cosas. Ahora vamos a llegar a eso. Artículo 14. El 15 es lo que yo les decía, perdón, el 14 bis es lo que yo les decía. Derechos del trabajador y la seguridad social. Los trabajadores, a ver, las leyes, el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. No les tengo que explicar mucho. Jornada limitada. Básicamente, depende del régimen, ustedes pueden tener 40 horas semanales, 35 hasta 48, creo que es lo máximo. Pero estas horas tienen un límite, es decir, tienen una limitación tanto diaria, porque, por ejemplo, ustedes por su trabajo pueden cobrar, a ver, los hacen, supongamos que estamos en una nación, en un mundo ideal, donde su trabajador los tiene totalmente en blanco y si trabajan de más les paga horas extras. Tampoco es que los puede tener trabajando 20 horas todos los días y pagarle las horas extras. También las horas extras tienen un límite. ¿Por qué? Porque están pensadas en pos de la salud del trabajador. Condiciones dignas y equitativas de labor, básicamente. Condiciones dignas, obviamente, a trabajar en un ambiente sano. Equitativas quiere decir a igual labor, igual remuneración, que está después, pero no pasa nada. Equitativas, que yo tenga las mismas tareas que tiene el de al lado. Y eso lleva a igual remuneración por igual tarea. Si yo hago lo mismo que el de al lado, tengo que cobrar lo mismo que el de al lado. Participación de las ganancias de la empresa. Nuestra Constitución fue pionera en incluir esto. Son muy pocas las empresas que comparten sus ganancias. Es un derecho constitucional que está un poco en desuso, pero bueno. Los trabajadores tienen derecho a controlar la producción y colaborar en la dirección, como lo hacen generalmente a través de los sindicatos. Protección contra el despido arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? A mí no es que no me pueden despedir. Siempre me pueden despedir, pero si lo hacen arbitrariamente, es decir, si lo hacen sin un motivo fundado, me tienen que indemnizar. Esa es la protección que yo tengo contra el despido arbitrario. Es decir, si me echan, me tienen que pagar. Estabilidad del empleado público. Lo mismo, el empleado público no puede ser echado, salvo que medie motivo justo. Obviamente, a través del correspondiente régimen disciplinario, si la persona hizo algo contrario a derecho, lógicamente que puede ser cesado, puede ser despedido, puede ser cesanteado o puede ser exonerado. Organización sindical libre. Y después ordeno un poco los gremios. Nada. Artículo 15. Se los leo un poco más rápido y se los explico un poco más rápido hasta llegar al 18. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres de la jura de esta Constitución y una ley especial reglará las indemnizaciones que dé lugar esta declaración. ¿Cuándo se determinó la libertad de vientre? ¿Alguien sabe? En la asamblea del año 13. Exactamente. En el año 13 ya se dijo que todo esclavo que naciese de un esclavo nacía libre. Por lo cual, llegando al año 53, año 60, eran muy pocos los esclavos que quedaban vivos, realmente, porque hacían un trabajo que, si bien en nuestro país no fue un país esclavista,
van a encontrar mucho más esclavos en Brasil o en Uruguay mismo. Los esclavos que había tampoco es que hacían en general, ¿no? Tareas como, ustedes lo pueden ver en las películas yanquis, ¿no? Donde estaban en una casucha 800 esclavos trabajando el campo todo el día hasta que se morían, básicamente. Pero no obstante eso, tampoco tenían una expectativa de vida muy grande por las condiciones, ¿no? A las que se daba esto, condiciones de alimentación y demás. Lo que dice esto es bárbaro. Si queda alguno, los que queden actualmente como esclavos, son libres y los tenemos que indemnizar por los que hicieron. Segunda parte del artículo dice, obviamente, y esto roza muy finamente con algunas declaraciones políticas que hemos oído hace poco, como por ejemplo respecto de la venta de órganos, ¿no? Todo contrato de compra-venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen. Es decir, persona como concepto general, es decir, como el individuo, pero también las partes de estas personas son prohibidas, son objetos que están fuera del comercio. Yo no puedo vender libremente mis órganos. Más allá de que es una discusión más profunda. Generalmente, el que va a vender sus órganos es la persona que tiene una persona que tiene necesidad de ingresos. No es porque le sobren. No creo que ninguno de ustedes, si no estuviese apremiado por la necesidad, diría, bueno, listo, me sobra un riñón, lo vendo, total tengo 2. ¿Se entiende? Por lo cual hay que tener cuidado con cierto tipo de cosas. La clase política debería tener un poco más de cuidado, aun cuando no se llame clase política. Y acá sí lo estoy direccionando porque hay gente sí con la que no coincido para nada, pero bueno, es mi postura. Y el escribano o funcionario que lo autorice también obviamente será responsable. Y también declara que cualquier esclavo que llegue a la Argentina es libre. El que se escape de otro país y llegue a la Argentina es libre. Artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Bárbaro, se acabó, aunque sea formalmente, el conde, vizconde, virrey, lo que ustedes quieran. No existen los títulos de nobleza. Aunque, si bien constitucionalmente no estaban las prerrogativas de sangre o de nacimiento, al día de hoy sigue existiendo la aportación de apellido o el pertenecer a una familia, tiene un poder real en nuestro país. Artículo 17 va directamente al derecho a la propiedad. Vieron que antes les habló de propiedad y ahora les sigue hablando de propiedad. Es decir, es mucho el énfasis que hace en la propiedad y esto viene netamente de este cambio de paradigma que se dio con la Revolución Francesa, con el surgimiento de la burguesía como fuerza poderosa tanto en Francia como en Inglaterra, y las nuevas condiciones que impone esta nueva clase de poder, diciendo, bárbaro, derecho a la propiedad, derecho a la propiedad, derecho a la propiedad, todo es nuestro, nadie nos lo puede quitar. Y acá vamos de vuelta, la propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y ahí les habla de lo que es el derecho de expropiación, o la facultad de expropiación que tiene el Estado. Y ahora vamos al 18 y el 19, que son los dos artículos que vamos a ver más en profundidad. Una parte del 19 lo vamos a ver más en profundidad cuando hablemos de Ponseti y Balbín, y la primera parte del 18 lo vamos a ver con Caballeros de la Noche. Lean, chicos, lean para el martes esos 2 fallos porque los voy a preguntar, me los van a tener que explicar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, y acá voy a preguntar con nombre. Me voy a acordar de los que contestan y me voy a acordar de los que no contestan. Soy muy bueno para las caras, somos 15 personas acá, así que
No es muy difícil. Esto, el artículo 18 son lo que se llama las garantías del debido proceso, o las garantías del proceso judicial, que les va a decir cómo o qué es todo lo que yo puedo, de todo lo que yo dispongo para tener un juicio justo, vendría a ser. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Tiene que haber un juicio antes para que a mí me impongan una pena. Fundado en ley anterior al hecho del proceso. Eso es principio de legalidad. Eso es Caballero de la Noche. Si leen Caballero de la Noche van a entender perfecto el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? No hay condena si no hay una ley previa al hecho que yo cometo que diga que ese hecho es ilegal. Caballero de la Noche y Ponseti de Balbín son los dos fallos. Están colgados, si no búsquenlos, son muy conocidos. No hay delito si cuando yo cometo el hecho no había una ley que decía que ese hecho era delito. Eso nos lleva a otro principio que está en el artículo 19, pero se los completo ahora, que es el principio de retroactividad de la ley. La ley no puede ir nunca para atrás. Yo no puedo decir, esto es un delito desde hace 10 años o desde hace una semana. No. Recién cuando la ley entra en vigencia, el delito pasa a ser delito. Lo que no lo era antes, no puede serlo para atrás. Excepto, este principio de retroactividad tiene una excepción, que es cuando una ley dispone algo. Piénsenlo al revés. ¿Cómo podría ser? ¿Cuándo podría una ley ir para atrás? Puede ser cuando una persona recibe una condena y después se modificó esa ley. Excelente. La ley puede ir para atrás cuando es mejor, cuando es más beneficiosa. Es decir, supongamos, si caigo con el tema, porque es el tema que está siempre en discusión, que es la tenencia de estupefacientes. Supongamos que la ley pena, supongamos que tenemos una ley que establece que si yo tengo determinada cantidad, que es la discusión más complicada porque no hay una cantidad determinada para saber si es consumo personal o no. Pero supongamos que hay una ley que dice que si yo tengo 200 gramos de cocaína, se me debe considerar vendedor, por lo cual entraría dentro de la ley, y menos de 200 gramos que de cocaína, es una barrabasada lo que estoy diciendo, ¿no? Es consumo personal, ¿no? Y no sé decirles, pero acá ya me meto en un quilombo, no me quiero meter en lío. Vamos, quedémonos ahí. Supongamos que una ley, hagámoslo más simple, supongamos que una ley condena la tenencia de estupefacientes. Más allá de que la justicia determina, porque no está determinado, cuándo esta tenencia es consumo personal o cuándo esta tenencia es comercialización. Si luego esta ley se reforma y supongamos que establece una pena menor para la tenencia o establece un parámetro mayor a la tenencia por la cual a mí se me condenó, establece un parámetro, supongamos que a mí me encontraron con 10 gramos de cocaína y después dice la ley, dice, si tenés menos de 50 es consumo personal y no es penable, pero al momento que yo lo hice, sí era punible. O supongamos que la ley directamente se deroga, siempre que no sea, es decir, el delito se determina que deja de ser delito, no quiere decir que a mí cuando me condenaron no estuve bien condenado, pero sí quiere decir que luego de ello, al dejar de ser delito, yo cesa mi condición de condena, ¿tá? Porque lo que yo hice ya no es más un delito. ¿Se entiende? Eso es que son los pocos casos donde una ley puede aplicarse hacia atrás, al hecho anterior.
tampoco puedo ser juzgado por comisiones especiales. Y acá, esto también son principios, en general son principios del derecho internacional. Y acá es por lo cual yo soy tan crítico con lo que fueron, no los delitos, ¿no? Sino cómo se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg o cómo se llevaron a cabo los juicios de Tokio. ¿Se acuerdan cuando les expliqué o no se acuerdan qué fueron los juicios de Nuremberg? Son aquellos donde se juzgan a los cabecillas nazis, al igual que en Tokio se juzga a los cabecillas japoneses, de todo lo que fueron estos crímenes de genocidio y lesa humanidad, que en realidad obtienen su calificación después, por lo cual también no existía el concepto de genocidio, pero se condenó por genocidio, lo cual también está medio flojo porque al momento de... Le estoy yendo a lo estrictamente jurídico, al momento de cometerse los crímenes no tenían esta calificación. Eran crímenes, era homicidio, todo lo que quieran, pero no podía calificarse como genocidio porque la figura del genocidio no existía. En el año 42 se usa por primera vez como término, pero no como normativa la existencia del crimen de genocidio, sobre todo porque no teníamos derecho internacional en ese momento. Y la segunda gran crítica que hay es que los juzgados que se crean, o los jurados, que en realidad los jueces, que se establecen para juzgar, se establecen creando tribunales que estaban integrados por los vencedores, es decir, por miembros o por jueces que pertenecían a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a Rusia, a China. ¿Se entiende? No teníamos un tribunal, digamos, muy imparcial y tampoco existía este concepto de tribunal existente, es decir, que haya un juzgado a un tribunal anterior. Se creó una comisión especial para juzgarlo. No estoy juzgando la barbaridad de los crímenes, no confundan, estoy hablándoles técnicamente que yo personalmente no me parece bien juzgar ilegalmente una conducta ilegal, porque ya estamos arrancando mal, estamos haciendo las cosas mal. Tendría que en todo caso, a ver, se entiende el momento, es decir, hay un reclamo internacional que pedía justicia, y quien debió haber dado esta justicia es la propia justicia del país. Pero digamos que en ese momento teníamos en Alemania partido al medio y que no estaba en condiciones de juzgar a nadie, ¿no? Claramente. Se llegó a la solución que se pudo con lo que se tenía. Tampoco se puede sacar de los jueces naturales lo que va en base a estos jueces naturales. Así como yo les hablé de primera, segunda, tercera instancia, los jueces tienen una competencia que es por instancia, como les dije antes. Yo soy juez y soy juez de primera instancia, soy de segunda o de tercera. Tienen una competencia por materia, puedo ser juez civil, penal, comercial, etc. Y tienen competencia también, entre otras cosas, por territorio. Si yo estoy en tal territorio, me corresponde la justicia de ese territorio. Esa es la única competencia que yo puedo cambiar, la del territorio. Pero el resto no puede ser alterado, la competencia originaria de un juez, natural, al que le corresponde por la materia o por el rango. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esto hace ¿a quién? Al que está siendo juzgado. Solamente el que está siendo juzgado no puede declarar contra sí mismo. Es decir, el que está siendo juzgado tiene este derecho, básicamente, o de no declarar o de mentir. Y si miente, tampoco puede ser, mintió, va a tener una condena más grave. No. La propia Constitución te da el permiso a mentir porque no vas, es una reacción natural que vos no te vas a autoincriminar. Por eso,
Véase casos bastante cercanos, se podría decir, donde aquel que estaba declarando como testigo se empieza a autoincriminar y el que le está tomando la declaración, generalmente el fiscal, dice, momento, llegamos acá no se dijo nada, tiene que llamar a un abogado y se lo imputa. ¿Por qué? Porque esa declaración la hizo como testigo y como testigo hizo un juramento de decir la verdad, que es algo que el que está imputado no tiene la obligación. Entonces, ese testimonio no tiene valor. Fue lo que pasó, ¿se acuerdan con el caso de Ángeles Rawson, alguno de ustedes? El caso del portero. Sí. Sí. El portero lo estaban, el tipo había desaparecido un par de días, yo qué sé, y el tipo cuando empieza a declarar como testigo, empieza a decir, no, porque a mí me secuestraron y yo qué sé, y las lastimaduras, y se empieza a autoincriminar, y el fiscal dijo que hasta ese momento todos los medios de comunicación le habían metido preso al padrastro de la pobre piba, y al pobre tipo, y todos decían, no sé, pero tiene cara rara, tiene que haber sido este tipo, y lo mataron, al tipo lo masacraron en los medios, y el portero al declarar como testigo se autoincriminó, y fue donde, bueno, momento, frenamos todo, acá no pasó nada, señor, usted está imputado, y ahí es donde empiezan a hacerlo declarar con todas las garantías que tenía de no decir verdad, o de no declarar si no quería. Bien. Nadie puede ser, bueno, obligado a declarar contra sí mismo. Les vuelvo a decir, la diferencia con los testigos es que ustedes el día que los llamen como testigos tienen 3 obligaciones. Ir, en primer lugar. Están obligados a ir y si no el juzgado les puede mandar la policía a buscarlos a su casa. Tienen la obligación de declarar, no pueden negarse a declarar y tienen la obligación a decir verdad. Si no dicen la verdad, pueden ser juzgados por falso testimonio y tener condena penal. Que si bien en general es una condena escarcelable, le quedan sus antecedentes. Y si ustedes tienen una condena penal, no van a poder trabajar en un montón de lugares. Tampoco pueden ser arrestados sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. A esto se los dije antes. Los derechos son relativos, tienen límites. La ley, en este caso, le está estableciendo un límite a este derecho tan importante que es el de libre circulación, que es, si yo tengo una orden de un juez, puedo ser arrestado. Hay algunas excepciones a esta necesidad de la orden del juez. Durante el estado de sitio, el presidente puede ordenar la detención de personas, pero aquella persona que se ordene su detención por parte del Poder Ejecutivo puede optar por irse del país. Los casos más típicos donde no hay orden de juez y sí se puede arrestar a la persona es, en primer lugar, sin lugar a dudas, el delito en el momento, cuando yo detengo al delincuente infragante. Es decir, si yo encuentro a la persona cometiendo el delito, lógicamente la puedo detener, sin lugar a dudas. Y la segunda es más delicada, que es cuando las fuerzas de seguridad tienen indicios suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la crimen más habitual ahora, supongamos el tema de los motochorros que bajan. Yo tengo que acá a 3 cuadras acaban de robar a una señora una cartera, 2 personas en una moto roja, una de las personas tenía una campera verde, bárbaro. Las detengo a las 2 cuadras, eso es un indicio suficiente. Que encuentro personas. Lo que no es un indicio suficiente es el famoso detengo, te digo porque tuve alumnos que eran policía, habían sido policías, yo qué sé,
el tema de el detener por tener rasgos de delincuente, es decir, por portación de rostro, por vestirte de determinada manera. Estos son delincuentes seguros. Eso no es indicio, por más que puedas tener un cierto tipo de certeza, no constituye un indicio, sino un tipo de discriminación. Porque capaz que tenés razón, y de cada 10 personas que detenés ahí, 7, 6, 5, una era un delincuente o había cometido un delito. Pero el problema es que estás deteniendo personas simplemente por su forma de vestirse o por su morfología que no cometieron delito alguno. Y ahí es donde este indicio suficiente cae. Y si cae este indicio suficiente, todo lo que pase después cae. Porque es el fruto de la... A ver, se llama, es el fruto de la manzana podrida, es decir, que cuando una manzana está podrida pudre todo el cajón, con lo cual pudre todo lo que viene después. Supongamos que yo detengo a una persona porque no me gustó su cara y después resulta que esta persona acaba de cometer un delito. La detención, si es ilegal y se puede probar que se lo detuvo ilegalmente, después no lo puedo juzgar por lo... Es muy difícil porque todo esto hizo que se caiga todo lo posterior. O a raíz de esta detención la persona confiesa el delito y este delito entonces lo lleva, pero después vemos que la detención fue ilegal, entonces todo lo que vino después fue ilegal. Así que por eso mismo, a ver, no puedo entrar a un domicilio. Obviamente, si escucho que alguien está pidiendo auxilio de adentro, cesa esta cuestión de no entrar al domicilio. Rompo la puerta adentro a ayudar a la persona. Pero si pasa como pasó en pandemia, caso típico de fiesta en el country, estaba prohibida la reunión, pero teníamos mega fiesta en el country. También podrían haber hecho lo mismo en la Casa Rosada, ¿no? Si quieren, pero bueno, al margen. Teníamos mega fiesta en el country, estaban todos PPPPP en plena pandemia, cuando estaba prohibido reunirse, fuerzas de seguridad llegan y no entran a la fiesta, sino lo que hacen es acordonar el área para que nadie se vaya, y en todo caso detener después o esperar la orden del juez para poder entrar y arrestar a las personas. ¿Se entiende? Porque ahí no había una urgencia que rompa este principio de inviolabilidad del domicilio. Que viene después, justamente, es inviolable la defensa en juicio de la persona y sus derechos. Yo siempre tengo el derecho de defenderme. Si no tengo abogado, el Estado me tiene que dar un abogado. ¿Está? Y tengo no solamente el derecho a un abogado, sino que tengo el derecho de defenderme. Y acá, el domicilio es inviolable. Nadie puede entrar a mi casa si no es por una orden de un juez. Y también, piensen que esto es una constitución que se escribió en el 53, como también la correspondencia epistolar, cartas, y los papeles privados. ¿Lo quieren llevar ahora? Es inviolable. Sus mails, cualquier papel que tengan en su casa, privado, ¿no? Lógicamente, lo que tengan ustedes almacenado en un drive, en un pendrive, sus teléfonos, etc. Es inviolable, salvo orden de juez. Por eso el fallo Alavi, que hablamos la otra vez, fallo Alavi violaba este principio claramente, pero es el principio, es derecho de uno, no de todos. Pero bueno, se llegó a esto. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas. Solamente, y ahí a esto se los explico en la segunda parte cuando veamos el caso Guatemala, la Constitución lo que hace es abolir la pena de muerte solamente por causas políticas. Que la causa política podía ir de la mano de si la persona que era juzgada era política o si estaba desempeñando un rol político o si tenía que ver con un movimiento político. Básicamente para evitar que se utilice la justicia para eliminar a aquellos que pensaban diferente de quien ostentaba el poder de turno.
ahora actualmente, es decir, dado la existencia del Pacto de San José de Costa Rica y después cierto tipo de protocolo que se pretendió firmar respecto de los derechos civiles y demás, no hay chance de instaurarla para ningún tipo de delitos en la República Argentina, porque acá sí está abolida la pena de muerte por el propio Pacto de San José de Costa Rica, que es parte de nuestra Constitución Nacional. Toda especie de tormento y azotes, es decir, también está prohibida la tortura, si quieren decirlo de una manera, que también hay convenciones internacionales. Y este último punto, para el cual hay una garantía constitucional muy específica, nos dice: las cárceles de la nación argentina serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Nosotros, las personas privadas de libertad, tienen una afección a un derecho que es su derecho justamente a la libertad ambulatoria. Más allá de eso, la idea, la concepción originaria de el sistema carcelario es la resocialización del reo. Nosotros escuchamos constantemente, obviamente es muy doloroso, sobre todo para los parientes de las víctimas, ver que un reo que cometió delitos sale antes de tiempo. Pero realmente el objeto, quizás el control es lo que falla, o quizás tarifar la cuestión sea lo que falla. Es decir, bueno, si vos haces esto y esto, vas a salir antes. Sino que debería evaluarse más profesionalmente, no solamente las condiciones objetivas, sino subjetivas del porqué de esta cuestión. ¿Qué quiere decir? Que en realidad la persona detenida, el objetivo es que aprenda que cometió un delito y que quiera ser mejor para volver a la sociedad. ¿Y cómo uno es mejor? Estudiando, comportándose bien, demostrando arrepentimiento, un montón de cosas que lo llevan a querer progresar y a buscar una salida fuera. Porque por más que, y sobre todo aquellos que son familiares de una víctima de un delito grave, que digan que se pudra en la cárcel, ese no es el objetivo de la cárcel. Entonces, hay que entender que aquella persona que realmente hace algo para cambiar su situación originaria, porque muchas veces el 90%, 95% de las personas que están detenidas en los sistemas carcelarios argentinos son personas que nacieron sin oportunidades o con muy pocas oportunidades. Con lo cual, es muy difícil a esas personas demostrarles que existe otra forma de hacer las cosas, que no sea la que concibieron originariamente. Obviamente, hay muchos delincuentes que tampoco son tantos, porque por cuestiones psicológicas son delincuentes, pero no es la gran mayoría de los casos. Es decir, hay personas que, más allá de comprender, sienten placer por cometer el crimen que cometen, y eso es algo difícil. Pero hay personas que no tuvieron la oportunidad, y realmente la idea de la concepción del sistema carcelario debiera ser, como dice la Constitución, el reeducar, el mostrar que hay otra forma. ¿Está? Ese es el concepto. La cárcel no es una mazmorra. Igual, a ver, en estos momentos, si se invierte en la construcción de cárceles, políticamente no está bien visto. Es decir, en construir. He visto quejas de decir, ¿por qué una persona que está presa tiene que cobrar por trabajar? A la persona que está detenida se le paga, a aquellos que realizan un trabajo, se les paga el 10% de lo que ustedes cobrarían por hacer ese trabajo como personas libres, ¿no? Pero tiene el objetivo del demostrar que si uno trabaja puede obtener un ingreso, que el ingreso no se obtiene de robar, ¿se entiende? Es muy complicado y que la gente dice, no, pero ¿cómo le vamos? No, si la gente he escuchado, ¿cómo se les va a pagar? Y sí, es la forma de resocializar, mostrarle que
si trabajás, ganas dinero, porque no podés trabajar gratis. Más allá del delito que hayan cometido, es decir, es mostrar otra forma. Esto es pensamiento propio, pero la Constitución va en esa dirección. Es la idea de la resocialización del reo. Es muy difícil, es muy complicado. Bueno, vamos a cortar acá en el 18. La clase que viene, ya vamos a ver el 19 con Ponseti y Balbín. Vamos a ver el 18 ¿cómo se llama? Con Caballeros. Y si nos da el tiempo, seguimos con este resto de derechos que nos quedan y los nuevos derechos y garantías. Si no, los vemos en la siguiente clase con Siricot como fallos o leading case en lo que fue posteriormente el amparo. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vayan programando última semana del mes el parcial en sede Ramos Mejía. ¿Está? Yo después les digo horario exacto. Calculo en principio que va a ser el martes 30. En principio ese sería el día. Pero bueno, después se los confirmo más. Te escucho, Gabriela. Profe, en el caso de que yo le había comentado que me van a operar, ¿usted me va a dar la fecha por mail o me lo va a decir acá? No sé. Me escribís por plataforma, me das la fecha exacta Sí, y vemos cómo hacemos. ¿Está? Me explicás bien más o menos cuánto va a ser el reposo, etcétera, cuándo vas a estar en condiciones de rendir y me manda y después vemos cómo me pasa el certificado. Calculo que el día del examen me lo puedes pasar directamente. ¿Estamos de bueno, acuerdo? Dale. muchísimas gracias, profe. Chicos, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias igualmente.